datos de esa reunión. Nos acabamos de enterar que estaba con el ministro del Interior, nada menos. Acá lo grave es que el presidente debería dimitir al cargo o el Congreso presentar una moción de censura contra la presidencia del Congreso. Porque recordemos que el señor Gerí es presidente del Congreso de la República y por ende encargado temporal, momentáneamente, de la presidencia de la República del Perú. Por lo tanto, no es necesaria una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, que por ignorancia algunos parlamentarios lo han señalado. Voy a conversar a esta hora con Alejandro Rospigliosi, él es constitucionalista, hablando sobre lo que se está proponiendo, porque en función de la primera visita, de la visita que se hizo al chifa de este empresario, Siwa Yang, que sus connacionales le conocen como el tío chino, Johnny, perdón, están hablando en algunos casos hasta de vacancia. ¿Será posible eso? Doctor Rospigliosi, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Hola. Aló, Manuel, buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctor Rospigliosi, ¿me escucha usted? Buenos días. Sí, te escucho muy bien. Gusto saludarle, bienvenido al programa. Igualmente. Estamos comentando que han salido voces de uno y otro lado, hablando primero de que tiene que comparecer ante la Comisión de Fiscalización, algunos están diciendo que ya debió ser vacado, que debería ser vacado. Ayer leía una entrevista, por ejemplo, con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Habló el candidato presidencial también Belaúnde Llosa diciendo que en otras circunstancias tendría que haber sido vacado. ¿Se le puede vacar a José Gerí? ¿Esa sería la figura legal a utilizarse si es que de alguna manera hay alguna decisión política en el Congreso, doctor Rospigliosi? La respuesta es sí. Estamos en una coyuntura muy grave. Creo que el mensaje de la nación del presidente Gerí no solo debió ser de reconocer su inconducta funcional, como lo hizo, no solo debió pedir perdón, como lo hizo, faltó dimitir al cargo. Eso no lo hizo. Y en efecto, lo que ha pasado es muy grave. Hay elementos de convicción que nos ayudan un poco a ir armando el rompecabezas. Esto viene de la que ejerció la presidencia de la Comisión de Presupuesto, en el cual los medios de comunicación encontraron un desbalance patrimonial del dinero, del presupuesto, del patrimonio que él tenía al iniciar como congresista accesitario de Vizcarra y a la fecha. Hay un desbalance patrimonial insólito. La amistad con este empresario chino en solitario viene justo de esas épocas, pero el tema es muy grave porque es una novela por capítulos, porque va cambiando de versión y va dando diferentes datos de esa reunión. Nos acabamos de enterar que estaba con el ministro del Interior, nada menos. Acá lo grave es que el presidente debería dimitir al cargo o el Congreso presentar una moción de censura contra la presidencia del Congreso. Porque recordemos que el señor Gerí es presidente del Congreso de la República y por ende encargado temporal, momentáneamente, de la presidencia de la República del Perú. Por lo tanto, no es necesaria una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, que por ignorancia algunos parlamentarios lo han señalado. No. No se necesita 87 votos, una valla tan alta. No. Bastaría, como sucedió con el expresidente del Congreso encargado de la presidencia de la República, Manuel Merino, que se presenta simplemente una moción de censura contra la presidencia del Congreso. ¿Cuál es el procedimiento exactamente? Una presentación. ¿Se presenta una moción de censura a la mesa directiva del Congreso? Correcto. ¿Y qué se hace después? ¿Qué es lo que viene después? Correcto, Manuel. ¿Cómo se trata? Una moción de censura contra toda la mesa o una moción de censura solamente contra el presidente del Congreso. Ok. Podría ser solo para él, ¿ya? Así es. ¿Qué más? Pero además, lo puede firmar cualquiera de los 130 congresistas. Uno solo basta que lo firme. Y se aprueba con mayoría simple de los presentes en el Pleno, que es mucho más fácil, viable y simple que buscar la vía más compleja, que es vacancia por incapacidad moral permanente, requiere 87 votos, requiere más de 23 para presentarlo.
es un tema mucho más complejo. No, acá... O sea, no funciona ese asunto de que hay que notificarle, que entre el tercer y el 10º día tiene que venir a hacer su defensa. ¿Nada de eso funciona? Nada de eso funciona porque, repito... Es una presentación de moción de censura que puede hacerlo un congresista que tiene la obligación de ser sometido a debate y que con la mayoría simple de los asistentes, ha dicho usted, no de la mayoría simple del número legal de congresistas. Así es, tal como sucedió con el presidente Manuel Merino. Ya, ok, es decir, si habrían 85 en un supuesto pleno, ok, 85, digamos 85, 42, 44 y ya está. Así es. 43 así es. Incluso. Así es. Y el segundo tema es de que, mira, la mayoría de parlamentarios actuales van a la reelección como parlamentarios, sea diputados o senadores. ¿Con qué autoridad moral le piden el voto al ciudadano, al elector? Si están sosteniendo, avalando a un presidente que va con capucha y morral de madrugada a reunirse no con el embajador de China, bueno fuera, no con el presidente de la Liga de Amistad Perú-China, bueno fuera, no con el presidente de la Cámara de Comercio Perú-China, bueno fuera, sino con un empresario en solitario que tiene intereses subalternos en el país. Y hay que decirlo con todas sus letras. Ya lo ha dicho la embajada china y los empresarios chinos. No nos mezclen con este señor, y se han desmarcado. ¿Y por qué no lo dicen en Palacio de Gobierno? Como el señor iba, están las visitas a Palacio de Gobierno. ¿Qué tan ampulosa es la agenda que tiene que tratar con el señor, que se reúnen en Palacio y fuera de Palacio? Esto es gravísimo. Eso es gravísimo para el país, y hay que tomar en cuenta el desbalance patrimonial que tiene el señor Gerí al entrar como congresista excepcionario y a la fecha. Ahora, el Congreso... La sumatoria de elementos de convicción da esto. Ahora, la pregunta, ¿en el país hay fiscal de la nación? Sí, pero espéreme un segundo. Pero espéreme un segundo. Porque sí necesitamos entrar también a esta parte de lo que podría significar la responsabilidad penal. Pero en el aspecto político, el Congreso y la posibilidad de censura de la mesa directiva, con el cual, por supuesto, caería el presidente, tendría que elegir nuevo presidente del Congreso para que asuma funciones de presidente de la República. En estas circunstancias, correcto, en este momento, estamos funcionando con comisión permanente. ¿La comisión permanente puede hacer esto o tendría que haber obligatoriamente una convocatoria a pleno extraordinario? Y si eso es así, ¿cómo podría procederse a esta convocatoria? Con 72 firmas de los congresistas se convoca a un pleno extraordinario con agenda única. Porque la comisión permanente no puede evaluar eso, ¿verdad? No, tiene que ser el pleno. El pleno, pero con 72 firmas se convoca a un pleno extraordinario con agenda única. Debate de la moción de censura del presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República. De otra manera, tiene que esperarse a inicio de legislatura, que es la final de esta gestión. Estamos hablando a marzo, ¿no? Correcto. La primera semana de marzo. Ok, bueno, ahora sí. ¿Usted ve además aquí algún tipo en esta conducta señalada por los medios y evidenciada con las imágenes y reconocida por el presidente de la República, entre comillas, como un error por haber hecho cosas buenas, puede parecer malas? ¿Ve usted algún tipo de connotación penal en esta conducta? Lo ha dicho claramente el exministro de Transportes y Comunicaciones, que cuando él sacó al jefe de ATU, lo llamó él en un patrocinio ilegal, el presidente, el congresista Gerí, para decirle que no lo haga. ¿Qué tiene que ver un congresista cuya función es legislar, fiscalizar y representar, intervenir, patrocinar a una autoridad del Poder Ejecutivo? Es un delito clarísimo, y el presidente y el exministro de Transportes tiene los WhatsApp, y lo ha dicho en los medios de comunicación en los últimos días. Eso de por sí es un delito penal. Pero bueno, parece que en el Perú no hay fiscal de la nación, o está tomando solo en la playa, porque ya debería haberse activado una investigación preliminar sobre estos hechos. No hay nada. Esperemos que escuche tu programa el fiscal de la nación y se ponga a trabajar y deje de tomar sol en la playa. Esto es gravísimo. Sí, que grave es grave. Ahora, pues, si el fiscal de la nación no está actuando y es el único competente para abrir algún tipo de indagación preliminar, porque se trata del presidente de la República, ¿habría alguna instancia que pueda, pues no sé, abrir investigación
al fiscal por omisión de funciones, por responsabilidad en el cumplimiento, en este caso, de sus funciones o no? Sí, tenemos la Junta de Fiscales Supremos, que debería convocar a su fiscal de la Nación encargado y decirle, oiga, ¿qué pasa? El Ministerio Público tiene un deber de investigar. Si quiere abrir investigación, no lo hace y le están pasando varios días. Pero además el exministro de Transportes dijo algo grave. Cuando se reportó estos indebidos contratos con algunas empresas de este país, bueno, el Contralor General de la República no ha vuelto a responder, a decir esta boca es mía, ¿cuál es mi función? El Contralor, el fiscal de la Nación, acá hay un silencio cómplice. Y finalmente, los congresistas que van a la reelección tienen que decidir, o se hunden con el presidente Gerí en estos actos impropios, o se desmarcan y trabajan por su campaña a la reelección y tienen la frente limpia y le piden al elector el voto censurando a este presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República. Bueno, hay una cosa que me llama también la atención en la misma lógica de los chinos, y porque me lleva a plantear la pregunta de cómo funciona la seguridad en la Casa Militar y en Palacio de Gobierno y cómo se filtran las visitas a Palacio de Gobierno. Para ya no decir específicamente al presidente José Gerí, que a mí me queda clarísimo que la visita era para él. Pero ok, ya, no es para él, ha ido a la oficina de comunicaciones, no todo el que entra al Palacio va a Gerí. Ok, ya, ok. A Palacio de Gobierno, lugar de donde despacha, en este caso, el representante del Ejecutivo, el que personifica a la nación y es jefe de Estado. ¿Puede ingresar un personaje que tiene prisión o arresto domiciliario, que está imputado por organización criminal por varios delitos contra la Amazonía como tala ilegal y tráfico de madera? ¿Puede entrar de la mano de Siwa Yang, este señor Xiaodong Hi-Wu? E insisto, con orden judicial de prisión o de arresto domiciliario, que en teoría no podría salir ni siquiera a la esquina de su casa y se da el lujo de entrar a Palacio de Gobierno. Esto no cuestiona el tema de cómo se filtra el asunto de seguridad en Palacio, o sabiendo eso, el presidente rompe también un mandato judicial aceptando como visita a quien no podría moverse por disposición judicial. ¿Qué le parece esa situación? Es correcto lo que señalas. Solamente una persona de muy alto nivel de poder podría autorizar que los controles se relajen para que este tipo de personajes ingresen a Palacio. Pero tú lo acabas de decir hace un momento. Un local clausurado por la Municipalidad de Lima sigue vendiendo, se burla del principio de autoridad y el presidente de la República lo visita para comer allí y buscar qué tipo de caramelos crematísticos encontrar. O sea, lo estamos viendo. Pero finalmente, no hay que generalizar. Los empresarios de distintas nacionalidades merecen todo el respeto. Hay empresarios chinos muy respetables, pero hay otros que no lo son. Y el presidente debería promover la inversión privada, claro que sí, pero los canales correspondientes en un Estado de Derecho es a través de las embajadas. No las reuniones con capucha y morral de madrugada en un chifa. Eso es lo criticable. Correcto. Y finalmente, es una vergüenza que el ministro del Interior, el presidente de la República, que en teoría deberían tener el más alto nivel de seguridad en el país, se filtre fotografías, sus movimientos. ¿Qué es esto? O sea, ¿con qué autoridad pueden darle seguridad a los 34 millones de peruanos si ni ellos mismos la tienen? Pues son fotografiados con morral y capucha de madrugada. Es una vergüenza. Así que debería dimitir el ministro del Interior y el presidente de la República encargado. Cuando hacen ese pedido de probable asistencia o comparecencia a la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿le parece una buena alternativa? Creo que es una decisión inicial, pero es muy timorata. Debería presentarse la moción de censura con el presidente de la mesa directiva. Okay. Eso es lo que corresponde. Y si no, que los congresistas que van a la reelección, que es un gobierno, pues asuman las consecuencias con el elector. Porque la prensa independiente, como ustedes, les va a decir a los congresistas, ya son las bancadas conocidas.
O sea, ¿con qué autoridad moral hablan de la buena administración pública, de la lucha contra la corrupción, si están avalando este caso inaceptable? Sí, pues, es verdad. Muy bien. Doctor Rospigliosi, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias por habernos respondido. Gracias. Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, hablando sobre este tema del presidente Gerí, entre chifas y caramelos y traficantes de madera y ojos rasgados sin explicación al país.